Salvé a una chica lobo alienígena herida. Ahora cree que soy su compañero. Bienvenido al mundo de la ciencia ficción. Comentario. A continuación te indicamos desde qué parte del mundo estás viendo hoy y si te gusta esta historia no olvides suscribirte a Calib. Rance caminó con dificultad por la nieve hasta las rodillas. Su aliento salía en bocanadas visibles mientras el viento helado cortaba el suelo desgastado. La tela de su chaqueta, sus botas se hundían con cada paso y el frío intenso le hacía sentir. Dedos incluso a través de los guantes aislantes estaba quedando sin tiempo, su barco estaba destrozado, su baliza de emergencia apenas funcional, y si no encontraba pronto un refugio adecuado no sería más que un cadáver congelado esperando a ser rescatado. Despedazado por carroñeros, el planeta oficialmente denominado V029 era una trampa mortal de perpetuo invierno, el tipo de lugar donde los contrabandistas y los exiliados desaparecían para no ser vistos nunca más. De nuevo su misión ya se había ido al infierno, ahora solo se trataba de sobrevivir. El tiempo suficiente para determinar su siguiente movimiento hizo que el paisaje se extendiera interminablemente en todos los sentidos. Direcciones blancas y estériles interrumpidas solo por los restos irregulares de la roca antigua. Formaciones que sobresalían de la nieve como los huesos de alguna criatura muerta hace mucho tiempo. Cal se ajustó la bufanda y examinó él. En el horizonte, buscando algo parecido a un refugio, sus instintos le gritaban que no estaba solo, pero allí afuera no estaba seguro. Si eso era paranoia o la presencia muy real de algo observándolo desde las sombras, fue cuando vio él. Un rastro de color carmesí oscuro teñía la nieve que tenía delante, y él sabía que había encontrado algo o a alguien. Con cautela siguió el rastro. Sangre, su mano instintivamente apoyó la empuñadura de su pistola de pulso, aunque dudaba que tuviera suficiente carga para hacerlo. Cualquier daño real, el rastro lo condujo a la boca de una cueva medio enterrada él. Entrada oculta bajo gruesas capas de hielo y roca, en el interior el aire era más cálido. El viento aullante ahogó y más adentro encontró la fuente de la sangre. Ella estaba desplomada contra la pared de la cueva, su respiración superficial, su espeso pelaje blanco enmarañado con sangre que brillaba oscuramente. Bajo la tenue luz que se filtraba desde el exterior, el primer pensamiento de Cal fue que era algún tipo de bestia, pero en el momento en que su mirada se encontró con la de ella, él supo que sus ojos de zafiro se llenaron de dolor y el cansancio se apoderó de él, pero no había duda de la inteligencia detrás de ellos. Ella no era solo un animal, era algo mucho más peligroso. Su cuerpo era humanoide pero cubierto de esa espesa pelaje prístino. Sus orejas largas y puntiagudas se movían nerviosamente mientras luchaba por mantenerse consciente. Un corte profundo corría a lo largo de su cuerpo. Tenía el abdomen y heridas más pequeñas en los brazos y las piernas, y era evidente que había estado en una pelea y, a juzgar por el estado de su apenas había sobrevivido a las heridas. Su cola, gruesa y esponjosa, se enroscaba ligeramente alrededor su propio cuerpo como para protegerse. Cal dudó solo un momento antes de que su entrenamiento hiciera efecto, lo que fuera que estuviera haciendo. Ella se estaba muriendo y dejarla allí no había otra opción. Se dejó caer sobre una rodilla. Ya estaba rebuscando en el botiquín que llevaba atado al cinturón. Muy bien, veamos qué tenemos aquí, murmuró. Más para sí mismo que para ella, no estaba seguro de si ella podía entenderlo, pero no estaba dispuesto a perder el tiempo pensando que. Con cuidado sacó un gel cauterizante y un vendaje estéril, evaluando lo peor de sus heridas. En el momento en que llegó a su lado, un gruñido profundo y retumbante vibró a través de la cueva. Baja y en advertencia, sus afiladas garras se crisparon, pero estaba demasiado débil para levantarlas. Amenaza real fácil, murmuró Cal, sosteniendo su mirada fija. Estás herido, déjame ayudarte o no lo lograrás. Su pecho se elevó y cayó pesadamente, sus fosas nasales se dilataron mientras inhalaba su aroma. Él no tenía idea de lo que estaba pasando por su mente, pero después de un largo y agonizante momento, la tensión en sus músculos se alivió, apenas tomando eso como lo más cercano a un permiso que iba a conseguir. Cal trabajó rápidamente, limpió las heridas, aplicó el gel y envolvió las vendas lo mejor que pudo con suministros limitados. No era perfecto, pero evitaría que se desangrara. Cuando terminó, se sentó sobre sus talones y exhaló bruscamente. La estudió por un momento,
asintiendo con la cabeza de la misma manera que sus párpados se cerraban. El cansancio la dominaba claramente. Lo que sea que la había atacado la había dejado al borde del abismo y si él no hubiera encontrado. Cuando lo hizo, probablemente no habría sobrevivido a la noche, ya que se desvaneció en la inconsciencia y su respiración se detuvo. Finalmente, al anochecer, Cal examinó la cueva en busca de algo útil, pero no había mucho. Pero al menos era algo que nos protegía de la tormenta exterior, suficiente espacio para iniciar un fuego sin asfixiarnos y ahora. Un compañero inesperado. No sabía en qué diablos se había metido, pero una cosa era. Estaba seguro de que este planeta no había terminado de lanzarle sorpresas, pero pasaron las horas y... El fuego que había logrado encender crepitaba suavemente llenando la cueva con el calor que tanto necesitaba. Cal se apoyó contra la pared de roca. El cansancio se instalaba en sus huesos, pero se negaba a bajar la guardia por completo. De vez en cuando miraba al extraterrestre. Mujer acurrucada en el lado opuesto del fuego, su respiración lenta y constante, su pelaje subiendo y bajando con cada respiración. A pesar de sus heridas parecía tranquila, su expresión se suavizó mientras dormía. No estaba seguro de por qué, pero tenía la clara sensación de que ella tampoco estaba acostumbrada a bajar la guardia. El silencio no. Por último, un cambio en el aire fue su única advertencia antes de que ella se moviera un segundo. Estaba quieta y al siguiente ella estaba sobre él rápidamente a pesar de sus heridas, calva apenas. Tuvo tiempo de reaccionar antes de encontrarse atrapado debajo de ella, con la espalda golpeando el frío suelo de piedra con suficiente fuerza. Para dejarlo sin aliento, la congeló. Su rostro estaba a centímetros de él. Sus ojos de zafiro ardían con algo primitivo, sus garras se flexionaron contra sus hombros, sin llegar a clavarse, pero suficiente para recordarle que si ella quería destrozarlo, podía hacerlo. Su respiración era agitada, pero no había agresión en ella. Su postura era algo completamente distinto. «Me tocaste», murmuró su voz. Áspero por el cansancio, pero había algo profundamente posesivo en él. Su cola se enroscó alrededor de su pierna apretando. Cal tragó saliva con fuerza, su cerebro luchando por seguir el ritmo. «Sí», dijo con cautela, sin estar seguro de dónde. Esto iba a pasar. Sus orejas se crisparon, su mirada se fijó en la de él como un depredador. Al evaluar su afirmación, ahora dijo con voz más suave, pero no menos segura de ti. Mi amigo Cal se quedó mirando a la mujer alienígena que lo sujetaba por el pulso. Martillando en sus oídos, sus músculos se tensaron, listos para empujarla si ella intentaba algo, pero a pesar de su peso presionando. Ella no lo golpeó, simplemente lo sostuvo, sus ojos fijos en los suyos con una intensidad que le enviaba un tipo diferente de emoción. De advertencia a través de su cerebro ella era fuerte incluso herida pero no estaba atacando, no, esto era otra cosa. Es algo mucho más complicado. Eres mi compañero, dijo. Repitió en voz baja, firme y completamente convencida de lo que decía. Su gruesa cola se enroscó con más fuerza. Alrededor de su pierna, la punta rozando su rodilla y de repente fue dolorosamente consciente de lo cálida que era el fuego que había. Ya había pasado un poco de frío, pero el calor de su cuerpo irradiaba a través de la delgada barrera de su ropa, lo que lo hacía. Estaba muy consciente de la peligrosa situación en la que se encontraba, no porque pensara que ella le haría daño, pero porque parecía empeñada en seguir cualquier lógica alienígena que tuviera. La convenció de que ahora estaban unidos de por vida. Cal respiró lentamente y se obligó a... Para mantener la calma, si ves, así no es como funciona esto, dijo eligiendo con cuidado. Sus palabras como si un movimiento en falso la pusiera frenética. Te curé. Eso no significa que yo me hayas tocado, dijo ella, moviéndose nerviosamente en sus orejas. Desafío, nadie toca sin intención. Bueno, lamento decírtelo, pero yo... No estaba pensando en aparearse cuando te impedí desangrarte, respondió manteniendo su tono firme pero no agresivo. Necesitaba hacerle entender y rápido, soy médico ayudando. Las personas heridas o los extraterrestres es lo que hago, no fue ningún tipo de ritual, no fue un... Afirmó que era lo correcto, no movió la mirada y nunca vaciló. No era que ella no entendiera sus palabras, él podía decir que sí, simplemente no le importaba. Mi especie no tiene deudas.
murmuró como si explicara algo que debería ser obvio. Me salvaste, eso te hace mío. Cal bajó la cabeza. Se recostó contra el frío suelo de piedra y exhaló bruscamente. Genial. No era solo. Lidiando con un hombre lobo alienígena herido, estaba lidiando con un hombre lobo alienígena herido que pensaba que acababa de ser. Le entregó un compañero en forma de un hombre muy humano y muy confundido. Mira, lo intentó de nuevo, moviéndose ligeramente bajo su peso. Aprecio él. Sentimiento, pero los humanos no funcionan así. No solo reclamamos a las personas por un tratamiento de primeros auxilios. Ella parpadeó inclinándose. Su cabeza ligeramente, esos penetrantes ojos de zafiro estudiándolo con aguda curiosidad. Entonces, ¿cómo afirman los de su clase? Compañeros. Calva abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Eso fue más complicado. Pregunta de la que estaba preparado para tratar, explicando las relaciones humanas con una especie que aparentemente se unió de por vida. Al contacto sonaba como una pesadilla esperando a suceder. Lo último que necesitaba era darle accidentalmente él. Impresión equivocada y empeorar las cosas aún más. Su silencio debe haber sido la respuesta. Suficiente porque su agarre en sus hombros se aflojó un poco y no lo soltó. Pero la tensión rígida en sus músculos se alivió y después de un largo momento dejó escapar un suspiro que sonaba casi molesto. ¿No deseas aparearte?, preguntó sin rodeos, como si simplemente estuviera confirmando hechos. Cal se pasó una mano por la cara. Resistiendo el impulso de gemir. No se trata de lo que yo quiero, se trata de tu elección. No elijas a alguien y decidas que te pertenece. Su cola golpeó contra su pierna y él juró que captó el más leve indicio de diversión en su expresión, como si encontrara su resistencia encantadora. Es extraño, murmuró, pero no tenía ninguna gracia. Y tú no lo eres, dijo. Replicó. Me atacaste 5 minutos después de despertar y dijiste, somos almas gemelas, eso es nuevo para mí. Resopló el calor de su aliento rozando su rostro antes de finalmente levantarse de él. Ella no se movió mucho, se recostó sobre sus encorvadas y lo miró con un nivel de la posesividad que aún lo inquietaba. Aprovechó la oportunidad para sentarse, frotándose los hombros doloridos. Está bien, dijo obligándose a concentrarse. Primero lo primero, ¿cómo te llamas? Parpadeó claramente sin esperar la pregunta por primera vez desde que despertó. Ella parecía casi vacilante, como si estuviera decidiendo cuánto decirle. Juno. Finalmente dijo. Calva sintió, guardando el nombre. Al menos ahora podía llamar ella algo en lugar de solo la aterradora mujer lobo que piensa que soy su compañero. Progreso. Está bien, Juno, dijo manteniendo la voz tranquila, estás herida, ¿verdad? Perdió mucha sangre, necesita descansar antes de intentar reclamar a alguien. Juno se estrechó. Sus ojos se miraron levemente, como si estuviera tratando de decidir si desafiarlo o no en ese aspecto. Pero luego, con un suspiro que sonaba reticente pero resignado, se movió. Acomodándose más cerca del fuego, murmuró, eres terca. Cal sonrió con suficiencia. No tienes idea. La tensión en la cueva se alivió si tan solo. Un poco, aún no estaba fuera de peligro, ni literal ni figurativamente, pero al menos. Por ahora no estaba dispuesto a ser tacleado otra vez. Eso era una victoria en su libro, dejó. El silencio se asienta, se concentra en el fuego, el calor contra su piel, un alivio bienvenido del frío intenso del exterior. Juno se quedó cerca observándolo con esa mirada intensa e ilegible que iba a. Sería una larga noche mientras el fuego crepitaba suavemente entre ellos. Cal se dio cuenta. Algo más, esto era solo el comienzo. El fuego crepitaba suavemente. Entre ellos llenaba la cueva con el calor tan necesario, pero Cal solo prestaba atención a medias al parpadeo. Brasa su atención permaneció centrada en Juno, quien a pesar de las lesiones que debería, la mantuvo abajo y continuó observándolo como un depredador que estudia a su presa. Ya había curado sus heridas y finalmente había dejado de intentar inmovilizarlo contra el suelo y declararlo su compañero, pero la intensidad de su mirada no se había desvanecido, al contrario, solo se había profundizado, como si ella todavía estaba tratando de entenderlo. Eso estaba bien, él también estaba tratando de entenderla. Su pelaje brillaba en el fuego. Ligero, espeso y bien adaptado para el gélido paisaje infernal del exterior.
De vez en cuando, sus orejas se movían con el viento. Aullando más allá de la entrada de la cueva, escuchando, evaluando, siempre en alerta. Los instintos debieron haberle estado gritando que era vulnerable en su condición, pero a pesar de eso no lo había hecho. Lo atacó ella, tampoco se había ido, eso significaba algo, aunque aún no estaba seguro de que Cal dejó escapar un suspiro lento. Estirando sus músculos doloridos, su cuerpo todavía le dolía por haber caminado penosamente por la nieve todo el día y el breve pero. El malentendido agresivo con Juno no había ayudado, pero ahora que el impacto inicial había pasado, un nuevo problema era instalándose. ¿Qué diablos se suponía que debía hacer a continuación? No tenía trabajo. El barco no tiene forma de contactar a su tripulación y no tiene un plan claro más allá de sobrevivir lo suficiente para llegar a un acuerdo. Juno es complicado. Cosas no solo porque parecía creer que estaban unidos, sino porque era una desconocida y él no tenía idea de lo que ella. La gente no tenía idea si tenía aliados cerca o si estaba realmente sola. Si ella tenía enemigos, ese era otro problema completamente distinto. Lo último que necesitaba era despertarse y encontrarse con una manada de su especie. Decidido a terminar lo que sus heridas no podían curar, se frotó una mano sobre la cara. El agotamiento se instaló, pero antes de que pudiera dejar que sus pensamientos se alejaran demasiado, Juno cambió el movimiento pequeño pero. Deliberadamente. ¿Estás preocupado? Observó que su voz era firme y no le preocupaba. El frío de una manera que lo puso celoso. Cal la miró debatiendo sí o. Ni siquiera se molestó en responder, pero la forma en que lo observaba pacientemente expectante lo hizo. Estaba claro que no dejaría que el silencio perdurara. Suspiró, sí, bueno, estar varado en un planeta helado sin respaldo, tiende a hacer que la cola de Juno se mueva ligeramente. Expresión ilegible. Eres fuerte, pero solo eso es imprudente. Cal soltó una risa seca. Dime. Yo algo que no se atizó el fuego con un palo mirando las brasas brillar. Mi barco naufragó. Los suministros son bajos y mi mejor apuesta para sobrevivir es descubrir cómo pedir ayuda antes de morir congelado. Aquí Juno inclinó la cabeza considerando sus palabras cuidadosamente después de un largo momento. Ella cambió su peso, su cola se enroscó ligeramente alrededor de sus propias piernas. ¿Deseas? Había algo en su tono, algo que no pudo identificar. La miró de nuevo y notó la forma en que sus orejas se habían aplanado ligeramente y su expresión era más cautelosa que antes. Suspiró. Genial, otra mina terrestre que acababa de pisar sin darse cuenta. Yo no vine aquí exactamente por elección propia, señaló manteniendo un tono tranquilo. La gente está ahí fuera en algún lugar y al menos tengo que intentar volver con ellos. Juno no respondió de inmediato, pero la tensión en su postura le dijo que no le gustó su respuesta. No estaba seguro. ¿Por qué eso le molestó? Pero así fue. Después de una larga pausa, finalmente volvió a hablar. Esta vez hablas más bajo. Si te vas, ¿volverás? Cal parpadeó, sorprendido. Por la pregunta había algo casi vacilante en la forma en que la hizo, algo que no coincidía con la ferocidad. La guerrera lista para la batalla que había sido hacía apenas unas horas, no estaba seguro de cómo responder porque la verdad era que no conocía su. La prioridad era salir de este planeta. Más allá de eso, no había pensado tan a futuro antes de poder responder a Juno. De repente enderezó las orejas y se puso hacia adelante, todo su cuerpo se puso rígido. Inmediatamente se puso en alerta reconociendo el cambio en su postura por lo que había escuchado algo. ¿Qué es eso? Preguntó mientras buscaba su pistola de pulso. Juno olfateó el aire. Expresión oscureciéndose. Algo bien. Cal tensado aguzando el oído, pero todo lo que podía oír era el viento. Eso no significaba que ella estuviera equivocada si sus sentidos eran más agudos que los de él, lo cual supuso que eran. Entonces, lo que sea que ella había captado ya estaba cerca, maldijo en voz baja poniéndose de pie con los ojos cerrados. Lanzándose hacia la entrada de la cueva, no tenía idea de qué tipo de criaturas de pesadilla llamaban hogar a este planeta, pero realmente no quería descubrirlo de la manera difícil. Juno también se mantuvo firme, aunque sus movimientos eran más lentos y deliberados. Todavía se recuperaba de sus heridas, pero incluso herida, se comportaba como una luchadora preparándose para la batalla, sus garras
Se flexionó ligeramente a los costados y cuando dio un paso hacia la entrada se movió como una sombra silenciosa a pesar de su. Chiamanaucau siguió su pistola, levantó su pulso acelerándose mientras entrecerraba los ojos hacia él. Afuera hubo remolinos de nieve durante un largo momento, no había nada más que el viento y luego. Un gruñido gutural bajo cortó el aire aullante que venía de algún lugar justo más allá de la cueva. La entrada calva apenas tuvo tiempo de registrarlo antes de que algo enorme se lanzara hacia adelante y se estrellara contra la cueva. Con suficiente fuerza para hacer llover nieve y hielo desde el techo, Cal disparó. Instintivamente, pero fuera lo que fuese, era rápido, su disparo apenas rozó su gruesa piel antes de caer sobre ellos. Sus poderosas mandíbulas chasqueaban y sus brillantes ojos amarillos estaban fijos en su presa. Era grande. Más grande que Juno. Su cuerpo estaba cubierto de un pelaje grueso y dentado que era un asterisco. Enmarañado con sangre asterisco no es propio. Juno no dudó, se movió. En un abrir y cerrar de ojos, estaba entre Calv y la bestia. Su propio gruñido atravesó la cueva cuando se enfrentó al ataque. Las garras chocaron de frente, el pelaje se erizó y el aire se llenó con los sonidos de una brutal lucha. Calv se tambaleó hacia atrás, su corazón latía con fuerza, pero no se congeló.